Saludos, bendiciones para cada uno de ustedes. Dios los bendiga. En estos momentos vamos a estar dando el comentario de la escuela sabática. Hoy nos toca lección 11 y se titula Morando en la tierra. Nosotros moramos en esta tierra, pero no deberíamos de imitar las costumbres, las tradiciones, el pecado de este mundo. Los cristianos deberíamos de ser una luz, un ejemplo, una guía para las personas que aún no conocen a Cristo. Y en esta semana vamos a estar estudiando muchas cosas que sucedieron en el pueblo de Israel, nuestro compromiso con Dios. A veces somos víctimas de acusaciones y también Dios nos da siempre la solución a nuestros problemas. Morando en la tierra. Vamos a iniciar entonces con el comentario de la lección número 11. El día domingo dice compromiso. Todos nosotros tenemos un gran compromiso, un compromiso principalmente con Dios. Cuando uno está comprometido con Dios, ese compromiso se mira en la vida de la persona. El día domingo vamos a estar leyendo Josué capítulo 22, el verso 1 al 3 y dice así. Entonces Josué llamó a los rubenitas, a los gaditas, a la media tribu de Manasés y les dijo: Vosotros habéis guardado todo lo que Moisés, siervo de Jehová, os ha mandado, y habéis obedecido a mi voz en todo lo que os he mandado. No habéis dejado a vuestros hermanos en este largo tiempo hasta el día de hoy, sino que os habéis cuidado de guardar los mandamientos de Jehová vuestro Dios. Aún faltaba sacar algunas personas en Canaán, algunos habitantes de Canaán que ofendían a Dios, pues tanto los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés fueron a apoyar a sus hermanos para que esa guerra se ganara totalmente. Cuando ellos fueron a apoyar, fueron a pelear con ellos, abandonaron sus familias, abandonaron sus casas. Qué bueno es que cuando una persona está comprometido con Dios, no deja en mal el nombre de Dios. Apoya a sus hermanos, apoya a su pueblo, apoya a su iglesia. Aquí los rubenitas, los gadites y la media tribu de Manasés, ellos lograron dedicar el apoyo a sus hermanos. Fueron fieles con el mandato de Moisés, con el mandato también de Josué, de apoyar, de hacer el bien, de estar bien con Dios. Y no solo eso, sino que también ellos dicen, tuvieron cuidado de guardar los mandamientos de Jehová, nuestro Dios. Este pueblo, los tres pueblos, los rubenitas, los gaditas y la media tribu de Manasés, pudieron ser una luz, pudieron ser un ejemplo para el resto del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque el compromiso que ellos tenían, no tenían un compromiso con hombre, sino que tenían un compromiso con Dios. Ellos, con todos los desafíos que pasaron, las dificultades, pudieron desanimarse, pero ellos, teniendo en la mirada, teniendo en su corazón que llevan un compromiso con Dios, fueron fieles a Dios, fueron fieles a los mandatos de Dios. Ellos pudieron ayudar a sus seres queridos, a sus hermanos. Pero esa fidelidad no solo vino de ellos, sino porque Dios estaba con ellos, porque Dios los guiaba, porque Dios, hermanos, estaba en sus corazones. Por eso, la vida de una persona se mira por su conducta, por su ejemplo, por su manera de hablar, por su manera de vestirse, por su manera de andar. Si anda con Dios, si está comprometido con Dios o no lo está. Es muy importante el ejemplo que nosotros estamos dando, el testimonio que nosotros estamos dando. Muchas personas lo miran.
Depende de la conducta de nosotros, se mira si Dios vive en nosotros o no está con nosotros. Así le pasó al pueblo de los Rubenitas, a los Gaditas y a la media tribu de Manasés, una parte del pueblo de Israel que se quedaron a un lado. Vamos a seguir viendo este comentario. Dice el día lunes, acusaciones. Son acusaciones nada más. ¿Cuántos de nosotros a veces escuchamos algo y ya estamos acusando a la gente? Vamos a leer entonces Josué capítulo 22, el verso 9 al 11. Dice así. Así los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés se volvieron, separándose de los hijos de Israel desde Silo, que está en la tierra de Canaán, para ir a la tierra de Galaad, a la tierra de sus posesiones, de la cual se había posicionado conforme al mandato de Jehová por conducto de Moisés. Y llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar grande, de grande apariencia. Y los hijos de Israel, oyendo decir que los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán, del lado de los hijos de Israel. Cuando oyeron esto, los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. El resto de la población de Israel, del pueblo de Israel, cuando escucharon esa información, ellos decidieron tomar la justicia por sus propias manos. Dijeron, vamos a ir contra ellos. Cuando el pueblo de los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, cuando fueron a ayudar en la guerra a sus hermanos, cuando terminó, pues Josué los bendijo, les habló y ellos regresaron. Pero al regresar, dice, a la tierra de sus posesiones, llegando a los límites del Jordán que está en la tierra de Canaán, estas personas edificaron un altar, dice, un altar de grande apariencia. Y eso es como una traición, como una transgresión de la ley de Dios, porque solo había un altar en la cual podían ellos hacer sus sacrificios, sus holocaustos delante de Dios, que no tenían que tener otro altar de adorar a otros dioses, sino que solo al Dios verdadero. Cuando escucharon eso el pueblo de Israel, el resto del pueblo de Israel, se enojaron contra sus hermanos y querían subir a pelear contra ellos y destruir en el mal. Pero Dios en su misericordia, hermanos, es tan grande. Dios levantó a personas, a hombres, que no solo dijeron, vamos a juzgarlos ya sin escucharlo, sin pruebas, sino que al contrario, ellos dijeron, hay que averiguar lo que pasó, hay que ver lo que pasó, hay que escuchar lo que ellos dicen. Gente madura, gente que tiene el Espíritu de Dios en su corazón, no actuaron de forma con violencia, sino que buscando la paz. Este es el gran problema. A la par de donde Josué había levantado un monumento de recordatorio del milagro del cruce del Jordán, ahí a la par, tanto los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés, ellos también edificaron un altar de grande apariencia. Y eso era traición, eso era revelación, eso era pecado. Y porque el resto del pueblo de Israel ya no quería eso en su pueblo, querían subir a matarlos. ¿Cuántas veces nosotros, tanto nuestra iglesia, nuestra familia, antes de escuchar lo que realmente pasó, nosotros actuamos de forma violenta, actuamos de una forma incorrecta? Pasa en nuestras iglesias discusiones por algo que se escuchó, quizás no era así, pero nosotros actuamos con violencia mentalmente, pensamos lo peor,
lo que está pasando y actuamos de la manera incorrecta. ¿Nos ha pasado eso en nuestra familia? A veces a uno de padre le pasa con sus hijos. En el trabajo también sucede eso y en la iglesia también suceden estas cosas. El error, el error muy grande de todo esto es que no hubo comunicación entre los hijos de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. No hubo comunicación con Josué. Por eso es muy importante la comunicación en una comunidad. En una familia es muy importante, en una comunidad, en una iglesia es muy importante que haya comunicación y confianza entre todos los hermanos. El construir otro altar a otros dioses era prohibido. Hacer holocausto delante de otro Dios, sacrificios delante de otro Dios distinto al altar donde estaba autorizado hacer esos holocaustos. Por eso el pueblo de Israel, ellos dijeron, no, están trayendo pecado nuevamente a nuestro pueblo, hay que subir a matarlos. Pero Dios dio la solución a este problema, tocando el corazón de unos hombres que dijeron, hay que tener pruebas para tener un juicio sobre ellos. El día martes dice, perseguidos por el pasado. Muchas veces el pasado nos cuesta, hermanos. Vamos a leer Números capítulo 25, al verso 1 al 3, dice así. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. El resto del pueblo de Israel ya no querían eso, ya no querían pecado en el pueblo como pasó en Baal Peor, que Dios se enojó contra el pueblo y se encendió contra Israel. El furor de Dios, ellos ya no querían. Estaban perseguidos todavía por el pasado, estaban traumados por el pasado. A nosotros lo mismo nos sucede eso. Nosotros muchas veces el pasado no nos deja, una vida pasada mundana no nos deja servir a Dios, no nos deja comprometernos con Dios como estaban comprometidos los tres pueblos que vimos. Ellos estaban comprometidos, lograron estar bien con sus hermanos porque estaban comprometidos con Dios. Pero la otra parte de Israel todavía están perseguidos por su pasado, por lo que pasó, porque el pueblo de Israel fornicó con las hijas de Moab e invitaron al pueblo a dar sacrificio a otros dioses que no era el Dios verdadero. Ellas ya no querían pecado ni las consecuencias sobre el pueblo porque cuesta mucho. Nos enseña esto también, una lección que nos deja es que cuando nosotros ya estamos con Dios, ya fuimos perdonados, ya no volver a vivir el pasado. Porque si no, el pasado nos sigue persiguiendo y eso nos hace que nosotros nos alejemos de Dios o que nuestro Dios se enoje con nosotros. Vamos a ver Números 25, 11 al 13. Había un personaje, y vamos a hablar de ese personaje que dice, Fineés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevando de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Quién era? Fineés. Fineés era el hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón. Miren, a él es una persona que es dedicado a Dios. Él ya no quería que los hijos de Israel se perdieran nuevamente
con costumbres paganas de otros pueblos. Vamos a leer Josué 22, 13 y 14. Y enviaron los hijos de Israel a los hijos de Rubén y a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés en tierra de Galaad, a Finees, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna de todas las tribus de Israel, cada uno de las cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. Finees fue elegido encabezando al grupo que fue a hablar, a averiguar lo que había pasado con los hijos de Rubén, con los hijos de Gad, con la media tribu de Manasés. Esta persona, Finees, es una persona, ¿por qué fue elegido? Porque estaba comprometido con Dios. Lo acabamos de ver. Tenía celo por las cosas de Dios, que se hagan lo correcto. Pero no solo está viendo que se haga lo correcto, sino que él está haciendo lo correcto. Por eso él encabezó esta comisión que iba a hablar con los que fallaron. Ellos dijeron, no, vamos. ¿Por qué fue enviado él? Porque es una persona que fue tocada por Dios. Antes de actuar, tenía que tener las pruebas, porque antes Finees también acabó con la maldad en el pueblo de Israel, destruyendo a las personas que habían traído pecado en el pueblo de Israel. Él era implacable a la hora de detener el pecado, a la hora de borrar un pecado. ¿Por qué? Porque estaba comprometido con Dios. Es una persona dedicada a Dios. Finees, antes de destruir el pecado, les habló, les dijo, ¿cómo pudieron hacer eso? ¿Quieren ustedes que suframos nuevamente el enojo de Dios? Vuélvanse otra vez, vuélvense a Dios. Finees era una persona que es tocado por Dios, que tiene sabiduría. Antes de llegar a matar y a destruir la maldad, él preguntó, él dio la oportunidad para que se regresaran nuevamente. Él no solo llega y toma la decisión, sino que averiguó, habló, dio la oportunidad para que se arrepintieran, para que no cayeran en el pecado nuevamente de Baal Peor y de Acán, para que ellos no volvieran. Les hizo recordar. Qué alegría cuando en una iglesia, en una familia, hay alguien sabio para la resolución de conflictos. Muchas veces, tanto en nuestras familias, tanto en nuestras iglesias, por algo que nosotros decimos y otra persona que no le gustó, se enoja. Mire, este problema lo iba a llevar hasta la guerra, hasta provocar una guerra entre hermanos, entre el mismo pueblo. A veces una cosa tan sencilla nos lleva a hacer grandes problemas con la familia, con los hijos, con los vecinos, incluso en nuestra iglesia. Que el hermano dijo algo, ya empiezo yo también a defenderme. Pero ¿qué nos enseña el pueblo de Gad, los hijos de Rubén, de Gad y los hijos de Manasés? ¿Cómo ellos reaccionaron ante tal acusación? ¿Cómo reaccionaría usted y yo cuando nos acusan de algo que no hemos hecho? Reaccionamos mal. La naturaleza de cualquier persona es defenderse. Pero el título de la lección dice, morando en la tierra. Moramos aquí, pero no debemos de practicar las costumbres, el carácter del mundo, sino que llevar el carácter de Cristo y mostrar al mundo que en Cristo hay cambio. Una respuesta amable, dice el día miércoles. Vamos a leer Josué capítulo 22, el verso 25 al 27, dice así. Jehová ha puesto por lindero del Jordán entre nosotros, y vosotros, oh hijos de Rubén e hijos de Gad, no tenéis vosotros parte en Jehová, y así vuestros hijos harían que nuestros hijos dejasen de temer a Jehová.
Por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, y entre los que vendrán después de nosotros, de que podemos hacer el servicio de Jehová delante de Él con nuestros holocaustos, con nuestros sacrificios y con nuestras ofrendas de paz. Y no digan mañana vuestros hijos a los vuestros, vosotros no tenéis parte en Jehová. Había un miedo entre los hijos de Rubén, de Gad y de Manasés. Había un miedo. El miedo era que ellos fueran excluidos del pueblo de Dios porque se habían quedado al otro lado. Ellos decían, y se nos olvida. Y si nuestros hijos cuando vengan también se olvidan de Dios, de lo que Dios ha hecho, entonces ellos dijeron el verso 26 dice, por esto dijimos, edifiquemos ahora un altar, no para holocausto ni para sacrificio, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros, un recordatorio. Hacer un altar de un recordatorio de que tanto el pueblo que se quedó al otro lado, tanto el resto del pueblo de Israel, era un pueblo solo. Vivían en unidad. Así fue la respuesta tan apacible del pueblo de Israel. Una respuesta muy bonita. En vez de que ellos reaccionaron mal en defenderse o echarse en cara sus verdades, ellos hablaron con mucha amabilidad, explicaron el asunto. Esto nos lleva a nuestro versículo para memorizar que dice Proverbios 15:1. La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. Ser amable hasta nuestra forma de hablar. Ser amable en nuestra conducta. ¿Por qué ellos, ante una situación gravísima que iniciaba una guerra, tanto los hijos de Rubén, de Gad y la mitad de los hijos de Manasés reaccionaron diferente? Porque ellos estaban comprometidos con Dios. Dios estaba con ellos. Cuando una persona está comprometida con Dios, Dios está con uno. Y Dios habla por ellos, toca el corazón por ellos. Con calma, con amabilidad explicaron la situación. No era apostasía, no era rebeldía. Ellos lo que quisieron decir es que teníamos temor de separarnos del pueblo de Israel y construimos este altar no para holocausto, no para sacrificios, sino que se vea que la base de nuestro pueblo es Dios. Que nosotros estamos al servicio y a la adoración de un solo Dios. Después de escuchar todo esto, la comisión encabezada por el personaje Finehés se alegraron. Dijeron, qué bonito, qué bueno que ustedes no han pecado. Felicidad, se regocijaron al resolver el problema. Cuando hay un problema en la familia, en la iglesia, hay que resolverlo escuchando las partes. No solo una parte. Muchas veces en nuestra iglesia, en nuestra familia, nosotros solo escuchamos la parte afectada, no escuchamos la parte que afectó, sino que simplemente como son acusaciones, nosotros creemos. Pero esto nos enseña que tanto pastores, tanto ancianos, tanto líderes, tanto hermanos en la iglesia, tanto miembros, nosotros debemos de escuchar las dos partes afectadas cuando hay un problema. Escuchar esa parte y escuchar la otra parte, sacar un juicio justo. Y no solo por escuchar una parte, nosotros ya destruimos a la persona. No solo por escuchar una parte, nosotros sacamos nuestras propias conclusiones. Eso no es correcto. Aquí este pueblo de Israel nos deja un gran ejemplo sobre la resolución de conflictos, de problemas. Tenía una capacidad de resolver sus problemas
con una amabilidad, con una calma, dieron sus explicaciones. Así deberíamos de ser nosotros. Pidamos al Espíritu Santo que esté en nosotros. ¿Para qué? Para que nuestra conducta, para que la conducta de Cristo sea la conducta que nosotros debemos de llevar. Sea la forma de cómo era Jesucristo, debemos de imitar nosotros también. Pero nosotros muchas veces reaccionamos mal. Solo escuchamos una parte y ya tomamos decisiones muy fuertes, afectando a personas, a familias. Quizás el asunto no era así y nosotros tomamos decisiones fuertes. El día jueves nos habla, ya lo último, resolución de conflictos. Yo creo que ya hablamos de eso. Josué 22, 30, 31 y 32 dice: oyendo Finehés el sacerdote y los príncipes de la congregación y los jefes de los millares de Israel, que con él estaban, las palabras que hablaron los hijos de Rubén, los hijos de Gad y los hijos de Manasés, les pareció bien todo ello. Y dijo Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, a los hijos de Manasés: hoy hemos entendido que Jehová está entre nosotros, pues que no habéis intentado esta traición contra Jehová. Ahora habéis librado a los hijos de Israel de la mano de Jehová. Y Finehés, hijo del sacerdote Eleazar, y los príncipes dejaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad, y regresaron de la tierra de Galaad a la tierra de Canaán, a los hijos de Israel, a las cuales dieron la respuesta. Llevaron el problema al pueblo de Israel y llevaron la solución de cómo se quedaron. Todo esto nos enseña, mis amigos, que una comunicación es muy importante entre el pueblo de Dios, entre la familia, para evitar muchos problemas. La comunicación es muy importante. Tal vez hay grupos que quieren hacer problema, ofenderse, pero nosotros debemos de actuar de una forma diferente. No sacar conclusiones precipitadas antes de escuchar las partes. Es necesario hablar de los problemas reales. Otro, se debe de estar dispuesto a hacer un sacrificio para lograr la unidad del problema, la unidad. Si los hermanos están peleando, si hay un problema, si en la familia hay un problema, lo principal es buscar la unidad, la paz en la familia y en nuestra iglesia. Sobre todo, cuando nos acusen, ya sea falsamente o justamente, dar una respuesta amable, dar una respuesta con educación, no afectando a las personas. Sobre todo, cuando hay una solución de los problemas en la casa, en la iglesia, estar regocijándonos con Dios, estar felices, estar contentos. ¿Por qué? Porque Dios está en medio de los problemas también. Donde hay problema hay que invocar a Dios. Hay que orar, hacer una oración especial antes de la solución de un problema para que Dios tome el control de todo eso. Si hay algún hermano se altera, algún miembro de la familia y cuando se resuelve un problema se altera, hablarle con mansedumbre, con amabilidad, porque estamos comprometidos con Dios. Que Dios los bendiga. Hasta en una próxima oportunidad. Bendiciones.